Buenas tardes compañeros y tutora, mi nombre es John Mayorga y con este video pues damos continuidad a la actividad en curso. Eh, este es el video en el cual vamos a hacer la explicación del programa que va a enseñar al usuario los principios de funcionamiento de una compuerta lógica. Vamos a hacer la prueba de funcionamiento, vamos a hacer la explicación para el usuario que va más o menos así. Entonces el software nos muestra una ventana de información sobre el desarrollador e información breve de la actividad y nos lanza un menú. En este menú tenemos 8 compuertas, cada una de ellas nos va a mostrar pues el funcionamiento básico. Vamos a ver el de la compuerta if. Entonces aquí podemos observar que nos carga una imagen en donde vemos el símbolo gráfico, vemos la descripción textual y vemos la tabla de verdad. Así es como debe funcionar la compuerta if. Si la entrada es 0, la salida es 0. Por eso aquí habla que E es igual a S. Si la entrada es 1, la salida es 1. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a incluir el valor binario 0. Y él nos muestra el resultado. Tenemos que la entrada es 0, la salida es 0. Y nos informa que el resultado se ha exportado en el archivo if.xls. En un momento lo vamos a ver que se genera acá. En este momento el programa está ocupado generándolo y ya lo generó. Entonces nos dispara de nuevo el menú. Aquí ya podemos cerrar y vamos a verificar el archivo que creó. Entonces nos genera un archivo con el nombre if y vamos a abrirlo. En este archivo pues nos debe mostrar los resultados que vimos en pantalla hace un momento. Hicimos la prueba con el número 0. Entonces eso debemos obtener y efectivamente es lo que obtenemos. Entrada 0, salida 0. Nosotros podemos actualizar el archivo sin necesidad de crearlo nuevamente. Lo podemos hacer desde el software. Vamos a verificarlo. En este momento hicimos la prueba con el 0. Vamos a hacer la prueba con el 1. Entonces nos muestra que efectivamente la entrada es 1, entonces la salida es 1. Y nos dice que exportó el archivo. MATLAB actualiza el archivo si está creado. En este caso, como ya lo hemos creado, vamos a verificar que se hayan actualizado los datos. Vamos aquí ahora y efectivamente. Entonces tenemos entrada 1, salida 1. Bueno, entonces tenemos resuelta la primera de las compuertas. Realmente para la compuerta nos es exactamente lo mismo, solo que pues se va a comportar como nos muestra la imagen, que si la entrada es 0, la salida es 1 y viceversa. Entonces vamos a verificarlo rápidamente. En pantalla nos muestra que efectivamente es así, ya nos creó el archivo. Vamos a verificarlo. Not. Y es así, entrada 0, salida 1. Realmente el software es muy sencillo, pero pues cumple su cometido. Vamos a verificar esta del O exclusivo. Para esta compuerta tenemos un ingreso doble, entonces vamos a verificar esta condición. A1, B0. A1, B0. Y el resultado debe ser 1. Y así es, entrada 1, entrada 0, salida 1. Y ya tenemos nuestro archivo creado. Vamos a verificarlo. Vamos aquí ahora y efectivamente la primera entrada es 1, la segunda es 0, entonces la salida es 1. Vemos que el funcionamiento del programa está acorde a lo que nos dictan pues el correcto funcionamiento de las compuertas lógicas.
Para este software pues no es más, tenemos un botón de salida. Y se me olvidó algo importante. Cada una de las compuertas, vamos a verificarlo con esta, tiene una opción de seguridad para garantizar que los datos que se ingresen son binarios. Si vamos a escribir tal vez un 3 aquí, y aquí un 4, pues él nos va a decir que solo se admite 1 o 0. Así garantizamos pues usabilidad correcta del software. Y nuestro botón de salida. Eso en cuanto a la parte del front-end. En cuanto al back-end, podemos ver pues el funcionamiento. Tenemos en esta variable guardado el primer message box que vemos, que es el que contiene la información breve del programa. Aquí guardamos en una variable el menú, y a este menú pues le aplicamos, como vimos, son 8 compuertas y la opción de salida. Entonces mientras sea menor que 9, o sea 8 opciones de la compuerta más salir son 9, mientras esté dentro él me va a ejecutar el switch case que vamos a hacer sobre la misma variable x. Entonces así logramos que nos funcione el menú, que si hacemos clic en la primera opción, entonces vamos a ver que efectivamente es para la compuerta if. Vamos a explicar un poco el código. Aquí pues vamos a limpiar todo lo que haya en consola o en pantalla, y pues aquí vamos a guardar, lo primero que nos muestra es la imagen. Vamos a cargar aquí la if. Bueno, acá está. Esta es la imagen que nos explica de 3 formas, de forma gráfica, textual y con tabla de verdad, cómo funciona una compuerta if. Esa la cargamos aquí en esta variable y hacemos que haga una lectura de la imagen en la ruta que les estoy mostrando. Luego hacemos que con este comando muestre la imagen. A la vez me está mostrando un input dialog en el cual nos está solicitando el ingreso del dato. Este dato lo estamos transformando aquí de cadena a número para poderlo operar, y acá estamos cerrando la imagen. Con este código estamos cerrando la imagen que nos había cargado. En este momento en el que hace la operación, él nos limpia el entorno y nos queda únicamente el diálogo que corresponde al resultado, que viene a ser este. Entonces, dependiendo del comportamiento de la compuerta, nosotros programamos aquí a la variable d, que recuerden que es esta variable que transformamos de string a double y que viene del input dlg, en donde nos solicita el valor binario, y lo empezamos a operar. Todo esto se va a almacenar en esta variable b, en la cual vamos a presentar tanto en pantalla como exportado a un archivo de Excel los resultados. Tenemos en este caso los dos estados. Cuando el binario es 0, entonces nos muestra que vamos a poner unas etiquetas, entrada, salida, y debajo de estas van a ir las variables que estamos guardando. Una es d, que es el número que estamos ingresando, y para el caso del 0, entonces aquí nos debe mostrar que efectivamente es igual al input. Para el caso contrario, si hay un caso contrario, es decir, el 1, ocurre lo contrario. Igual vamos a almacenarlo en la misma variable, vamos a mostrar las mismas etiquetas, pero en este caso lo vamos a igualar con el número 1. Y nos presenta los resultados tanto en pantalla con el message box y exportado en un archivo de Excel. Para el caso contrario, que era lo que les mostraba, en que no se ponga ni 1 ni 0, nos va a mostrar el mensaje de error. Esto es entonces el funcionamiento de la compuerta if. En el caso 2, es decir, la segunda opción del menú, es la compuerta not. El funcionamiento es exactamente igual. Únicamente aquí pues vamos a configurarle el comportamiento que nos dicta la compuerta not, que dice que si la entrada es 0, la salida es 1. Entonces aquí estamos diciendo al programa que si la variable d es igual a 0, aquí en la variable de los resultados vamos a poner
lo contrario. Para el caso del 0, para el caso del 1, hacemos lo propio y luego presentamos la información y exportamos a Excel. En cuanto a bueno, esto es la compuerta NOT. Para la compuerta AND cambia un poco las cosas porque pues aquí la entrada de datos es doble. Entonces aquí vamos a hacer aquí lo que hicimos fue recoger los datos por medio de un input DLG un poco más elaborado, en el cual nos pide en un mismo diálogo las dos variables, y estas dos variables entramos a operarlas de modo similar al que estábamos trabajando al inicio, y el funcionamiento pues es exactamente igual, presenta resultados en pantalla y nos exporta Excel. Entonces aquí estamos almacenando los dos datos en la variable m, que es el primero, la variable n, que es el segundo input, y aquí con un if, al igual que en los otros casos, en las otras opciones, estamos haciendo una igualación. Estamos usando expresiones booleanas para hacer la evaluación de los datos. Entonces, para ver el caso del AND, vamos a mirar la imagen, y la compuerta AND se comporta de la siguiente manera. Dice que si el dato A es 0, el B es 0, la salida debe ser 0. Entonces aquí le estamos diciendo con el código que si m es igual a 0 y también n es igual a 0, entonces que nos muestre las dos variables que acabamos de poner, es decir, 0 y 0, y hay una tercera que ya está predefinida pues, para la primera opción del if. Para la segunda opción del if, que es 0 y 1, el comportamiento debe ser que debe ser 0 también. Entonces aquí lo tenemos. Lo mismo pasa con el tercer estado de la compuerta. Y para el último, donde en el caso en que las dos entradas son 1, aquí ya nos cambia un poco el tema. Tenemos la variable m igual a 1, n igual a 1, y acá estamos dando la diferenciación. Y el mismo tema, el mismo comportamiento, mostramos en pantalla el resultado y a la vez lo escribimos en un archivo de Excel. Para el caso en el que no pongan los datos correctamente el usuario, pues va a lanzar el mensaje de error. Vamos a hacer la prueba con el end de la entrada doble, aunque ya lo habíamos hecho, y vamos a verificar el estado 3 de la compuerta. Es decir, que el input A es 1, el input B es 0, por lo tanto el resultado debe ser 0. Y aquí tenemos un error. Vamos a verificar. Entrada, salida. Vamos a verificarlo nuevamente. Compuerta end. Input 1, 0. Bueno, hay algo con la variable n que vamos a mirar de qué se trata. Una variable n. Aquí. Esto sobra. Es lo que está generando el error. Vamos a verificarlo nuevamente. Compuerta end. Input 1, input 0. Y efectivamente era el problema, ya nos está generando el resultado, donde dice que la entrada A es 1, la entrada B es 0, entrada 1, entrada 0, la salida es 0. Y ya nos exportó el resultado.
Entonces vamos a verificarlo. Es que se congeló un poco el equipo. Pido excusas, mi equipo no es pues lo que debería ser para desarrollar como con fluidez estas tareas, pero bueno, por lo pronto cumple su cometido. Aquí vamos a verificar en la carpeta de MATLAB. Aquí vemos que ya lo creo. Bueno, esperemos que parece que ya se está desatascando. Y continuamos con la explicación. De hecho, pues desde este tipo de compuerta, desde la compuerta END hasta la compuerta que se llama no exclusivo o, tienen el mismo procedimiento. Al ser compuertas que requieren dos inputs, el funcionamiento es tal cual el que les había mostrado con este caso, en el que tenemos el input doble y hacemos la operación dependiendo de lo que nos dicta la tabla de verdad. Entonces vamos a verificar el resultado en Excel, que debe ser el mismo que nos mostró en pantalla, en el que decía que si la entrada A es 1 y la entrada B es 0, el resultado es 0. Voy a pedirles un poco de paciencia mientras se descongela mi máquina. Entonces esto vendría a ser el desarrollo del ejercicio. Aquí tenemos el resultado, precisamente como lo habíamos mostrado previamente. Vamos a cerrar esto acá y continuamos con la explicación del final del código, que pues tiene su comportamiento previsto para salir del programa. Tiene pues la validación para evitar mensajes no deseados durante la ejecución del software. Aquí pues les voy mostrando mientras me desplazo que, bueno, aquí tenemos pues el comportamiento nos está llamando la imagen OR, que viene a ser esta de acá, viene a ser esta imagen que tenemos acá, y pues se comporta teniendo en cuenta esta tabla. Vamos a ver el último caso de esta compuerta, que vendría a ser el if else número 2. Por Dios, se congeló el equipo. Entonces, compañeros, esta es mi propuesta de software para la solución al primer problema propuesto en la guía, en el que nos exigían enseñar las nociones básicas de las compuertas lógicas. Espero haya sido de su agrado. Reitero mis disculpas por el comportamiento del equipo y que tengan feliz día.